No todo lo que sale de lo normal y, en consecuencia, es anormal es necesariamente inferior. Hans Asperger, 1938. Hoy en día es común usar el término síndrome de Asperger para dar un diagnóstico. Esto basado en la descripción intuitiva del pediatra vienés Hans Asperger, que en 1994 observó que algunos niños que tenía por pacientes tenían algunos rasgos de personalidad y comportamientos muy similares. El síndrome de Asperger ganó personalidad propia diferenciada un año después de la muerte de Asperger, en el año 1980, cuando la psiquiatra inglesa Lorna Wing publicó el trabajo Asperger Syndrome: A Clinical Account. Los Aspergers están armados con las mismas piezas, pero sin mirar el folleto. Pero ¡hey! ¿Quién dice que no hay muchas maneras de llegar al mismo resultado? Por eso no soy ni loco, ni freak, ni raro. Soy un niño cualquiera. En la actualidad, después de años de estudio, se sabe que el Asperger es un trastorno del espectro autista, uno de un grupo distintivo de afecciones neurológicas caracterizadas por un mayor o menor impedimento en las habilidades del lenguaje y la comunicación, al igual que patrones repetitivos o restringidos de pensamiento y comportamiento. El diagnóstico de Asperger se complica por la carencia de una evaluación o programa de diagnóstico normalizado. La mayoría de los médicos confían en la presencia de un grupo esencial de comportamientos para alertarles sobre la posibilidad de un diagnóstico de Asperger. Estos son: contacto ocular anormal, retraimiento, no darse la vuelta cuando se los llama por su nombre, no usar gestos para señalar o mostrar, falta de juego interactivo, falta de interés en los demás. Las personas que padecen este síndrome suelen tener interés obsesivo en un objeto o tema único hasta excluir cualquier otro. Su habla puede estar marcada por falta de ritmo. Están aislados debido a sus malas habilidades sociales y pocos intereses. Tienen antecedentes de retraso de desarrollo en las habilidades motoras. Son muy activos en la niñez temprana y luego desarrollan ansiedad o depresión como adultos jóvenes. Síndrome de Asperger
identificado ningún gen específico responsable, se cree que hay múltiples factores que desempeñan un papel en la expresión génica del autismo, asimismo en el síndrome de Asperger, dada la variabilidad genética observada en los niños con síndrome de Asperger. Se ha observado una alta incidencia de síntomas similares a los del síndrome de Asperger, aunque más atenuados, entre familiares de personas diagnosticadas con Asperger. De la misma manera, se ha asociado el gen GABAR-B3 con el comportamiento repetitivo y obsesivo. También se ha sugerido una alteración en el gen que codifica el transportador de serotonina, 16,17. Tratamiento del síndrome de Asperger. No existe tratamiento que cure el síndrome de Asperger. El objetivo de los tratamientos es controlar los síntomas y mejorar la interacción social. Con frecuencia, los pacientes aprenden a funcionar de manera independiente como adultos. Sin embargo, generalmente siguen enfrentando problemas con la interacción social. El tratamiento del síndrome de Asperger debe ser individualizado y multimodal, y recoger un abordaje psicoeducativo dirigido al propio paciente y a la familia, así como intervenciones psicofarmacológicas adecuadas. En el ámbito psicoeducativo debe recogerse la terapia individualizada con el niño, mejorando sus discapacidades y potenciando sus capacidades para compensar las primeras, así como incluir la educación y el asesoramiento a la familia y a la escuela. Médicamente no existe un fármaco específico para ningún trastorno generalizado del desarrollo, pero más del 50% de los casos se van a beneficiar de los diferentes psicofármacos a la hora de aliviar síntomas muy específicos. Los fármacos antidepresivos, psicoestimulantes y neurolépticos atípicos son los más empleados, aunque también son utilizados los estimulantes, medicamentos para controlar convulsiones e inhabilitadores de recaptación selectiva. Síndrome de Asperger en la infancia. De cada 1000 niños entre 3 y 7 son diagnosticados con el síndrome de Asperger. Se ha podido apreciar que es más frecuente en los niños, los cuales tienen entre 3 y 4 veces más probabilidades de desarrollar este trastorno que las niñas. Características dominantes del síndrome en los primeros años. Interacción social. Los niños y niñas con el síndrome de Asperger tienen habilidades sociales pobres. No pueden leer las señales sociales y por lo tanto no dan las respuestas sociales y emocionales adecuadas. Puede faltarles el deseo de compartir la información y las experiencias con los otros. Esto puede conducir a la frustración y consecuentemente a los problemas de comportamiento. Comunicación. Las comunicaciones verbales y no verbales plantean problemas. El lenguaje hablado no se entiende a menudo enteramente, así que debe ser simple a un nivel que puedan entender. Las metáforas, expresiones no literales y analogías tienen que ser explicadas, ya que los niños con el síndrome de Asperger tienden a hacer interpretaciones literales y concretas. El lenguaje hablado puede a veces ser extraño en cuanto al acento, volumen o excesivamente formal, o hablar en un tono monótono. Intereses estrechos y preocupaciones. Una de las marcas distintivas del síndrome de Asperger es la preocupación del niño con ciertos asuntos, a menudo en los temas de transporte, computadoras, dinosaurios, mapas, entre otros. Estas preocupaciones, usualmente en áreas intelectuales, cambian generalmente en un cierto plazo, pero no en intensidad, y conducen quizá a la exclusión de otras actividades. Rutinas repetitivas, inflexibilidad. Los niños y niñas se imponen a menudo rutinas rígidas a sí mismos y a quienes los rodean. El niño tiende a gustar de la misma cosa vieja, hecha de la misma vieja manera, repetitivamente una y otra vez. No pueden ver a menudo el foco de una historia o de la conexión entre comenzar una tarea y cuál será el resultado. Estrategias útiles. Son muchas las cosas que se pueden hacer para ayudar a un niño con este padecimiento a entender mejor el mundo
y de este modo hacer la vida de todos un poco más fácil. Entre las cosas que pueden facilitar la convivencia con estos niños están utilizar un lenguaje simple, a un nivel que puedan entender, practicar la toma de turnos en la mayor cantidad posible de las actividades, tanto en los juegos como en el hogar. Limitar su tiempo para los intereses especiales a fracciones diarias de tiempo siempre que sea posible. Enseñarles algunas estrategias para hacer frente a situaciones difíciles, por ejemplo, diciéndole a la gente que está bromeando o respirar profundamente y contar hasta 20 si se siente en impulso de llorar en público. Diferencias entre el Asperger y el autismo. Asperger, coeficiente intelectual generalmente por encima de lo normal. Autismo, coeficiente intelectual generalmente por debajo de lo normal. Asperger, el diagnóstico se realiza normalmente después de los 3 años. Autismo, el diagnóstico se realiza normalmente antes de los 3 años. Asperger, aparición del lenguaje en tiempo normal. Autismo, retraso en la aparición del lenguaje. Asperger, gramática y vocabulario por encima del promedio. Autismo, gramática y vocabulario limitados. Por lo general, se suele pensar en el síndrome de Asperger como un problema infantil. Sin embargo, según se va haciendo cada vez más mayores y llegan a la adultez, los problemas y síntomas se pueden llegar a reducir en gran medida en algunos aspectos, mientras que otros se modifican o incluso se añaden. El síndrome de Asperger en adultos suele mantenerse los problemas para relacionarse y comunicarse de manera fluida con los demás. Puede haber dificultades a la hora de empezar una conversación o conocer a alguien nuevo. En este sentido, es posible que existan dificultades a la hora de encontrar pareja o amigos, e incluso que se piense que desprecia o que no quiere contacto con otros. Si el problema se ha detectado en fases vitales previas, es posible que las dificultades para entender emociones e incluso uso figurado del lenguaje hayan mejorado en comparación a las que tendría un niño, si bien por lo general persiste cierta dificultad. A nivel laboral, estas dificultades pueden tener un efecto negativo, algo que a nivel de trabajo puede suponer conflictos con compañeros, subordinados o superiores. El trabajo en equipo puede ser un gran problema. Pese a ello, y especialmente si consiguen realizar un trabajo que forme parte de algunos de sus intereses, pueden llegar a mostrar una alta capacidad y rendimiento. Es necesario tener en cuenta que el Asperger no siempre es detectado en la infancia, sino que en ocasiones es detectada por primera vez cuando el sujeto es adulto. Y no es que el síndrome aparezca de pronto, esa persona ha tenido durante toda su vida Asperger, pero a veces la sintomatología se ha asociado a un carácter o manera de ser de la persona, se ha asociado a otra problemática o simplemente ha pasado desapercibida.